Bien, entonces, ¿ya? Ey, silencio. ¿Ya está, Víctor? ¿Te calmas? Ya, muy bien. Tu smiley, Lupoli, por favor, a tu casa. Ya, vamos con la lectura que nos corresponde a la sesión 13. Perdón. Nos corresponde la lectura de la sesión 13, que es El misterio del Valle de Boscombe. Boscombe, Bohemia, fue la semana pasada. Bien. Chicos, esta vez yo no voy a poder participar de la lectura, porque todavía estoy recuperándome. Como bien saben, ya he estado mal toda esta semana. Voy a mencionar quiénes van a empezar con la lectura. Y vamos a hacer híbrido ya, un virtual y un presencial. Atentos, por favor. Alumno que no participa no va a tener nota en control de la lectura. Vamos por aquí. Voy a acomodar mis espacios por aquí. No se puede. Ya. Empezamos. A ver, empieza Jesús. Mi esposa y yo estábamos una vez desayunando cuando la doncella trajo era de Sherlock Holmes y decía lo siguiente: ¿puedo usted disponer de un par de acabo de telegrafiarme del oeste de Inglaterra en relación con la tragedia del Valle de Bosco? Me alegraría mucho que me acompañara. Hay diferencia perfecta. Salvo de Paddington en que de las ondas. ¿Qué dice Cristo? Interrogó mi esposa mirándome con dulzura. Así, no sé, realmente no sé cómo. Tengo un trabajo por el momento. Oh, Hans Luther puede hacerlo por ti. Te ha puesto un poco pálido últimamente. Creo que el cambio será un sutil. Además, siempre estás muy interesado en la paz. Yo Sherlock. Sería un ingrato si me descubriera, pues he ganado bastante a través de uno de ellos. Pero si voy a acompañarlos, debo apresurarme a empacar, ya que solo dispongo de media hora. Diferencia en los campamentos de Afganistán había tenido el efecto de hacerme un viajero hábil. Mis necesidades eran escasas y simples, así es que en menos del tiempo que tardó en soltarnos, me encontraba instalado en un coche. Ya con mi valija lista y en camino de la estación Paddington, allí Sherlock Holmes daba vueltas de un lado a otro. Su figura alta y delgada se hacía aún más alta y más delgada, sentida en su gran aporte que sería. Ha sido muy amable de su parte, Watson, una gran cosa para mí tener algo que poder contar completamente. La ayuda local es casi siempre deficiente e indígena. Si usted tiene la bondad de ofrecerse para haciendo de rincón, yo compraré los. El coche de ferrocarril estaba oficialmente a la construcción. Ejecución hecha de una cantidad inmensa de periódicos y papeles cuando había traído consigo. Se dedicó a ojear y leer trozos de intervalos dedicados a la administración y al registro de la
hasta que pasamos pues, entonces repetidamente enrolló todos los papeles en una bola gigantesca, lo subió a la silla del celular. ¿Sabe usted algo sobre el caso? Hace varios días que no leo un periódico. La prensa de Londres no trae un relato muy completo. He estado leyendo todos los periódicos recientes para obtener detalles sobre el particular. Parece de lo que he logrado saber que es uno de los pasos simples y que, por esa razón, todo resulta extremadamente difícil. Eso suena un poco paradójico. Pero, no obstante, es cierto. Lo extraordinario es casi siempre una pista. Cuanto más vulgar y común sea un crimen, más difícil resulta solucionar. En este caso, sin embargo, todas las pruebas están en contra del mismo hombre. Oh, entonces se trata de un crimen. Bueno, se supone que lo es. Voy a aceptar nada como sea, hasta que haya tenido la oportunidad de examinar personalmente los hechos. Unas cuantas palabras registraré el listado que guardaban las cosas, hasta donde he podido comprender. Digo, el Valle de Boscombe es un distrito rural no muy lejos de los aeropuertos civiles, el más grande terrateniente de la región. Es un tal señor John Turner, el cual amasó su fortuna en Australia y regresó hace algunos años a su patria. Una de las granjas de las que es propietario, conocida como Hatherley, la tenía en explotación un tal Charles McCarthy, quien también estuvo en Australia. Los dos hombres se habían conocido en las colinas, de modo que cuando vinieron a instalarse aquí, no es de extrañar que hubieran decidido estar tan cerca como era posible. Tony era aparentemente mucho más rico. Así es que McCarthy se prometió en su arrendatario. Aunque su amistad, según parece, continuó en términos de desigualdad. Y se le veía juntos con bastantes personas. McCarthy tenía solo un muchacho de 18 años, mientras que la muchacha de Turner era una muchacha de la misma edad. Los dos hombres eran viudos. Parece que evitaban el contacto con las familias inglesas de los alrededores y vivían de modo aislado. Aunque los dos, McCarthy era muy aficionado y con frecuencia asistían a las carreras de caballo de la localidad. McCarthy tenía dos criados, un hombre y una muchacha. Turner se valía de una servidumbre considerable, compuesta cuando menos 6 personas. Esto es todo lo que he podido averiguar acerca de las dos familias. Ahora observemos sus acontecimientos. Bien, continúa el alumno Tuñoque. Bien, podría decir dónde se quedó, es que no lo escuché muy bien. El 3 de junio, o sea, el lunes pasado, McCarthy salió de su casa en Hatterley, aproximadamente a las 3 de la tarde, y caminó hacia el estanque Boscombe, que es un pequeño lago formado por el ensanchamiento del río que atraviesa el valle de Boscombe. Esa mañana había ido con su criado a Ross y le dijo que deberían apresurarse, pues a las 3 tenía una cita de importancia.
Fue de esa cita de donde no volvió vivo. De la casa de Hatterley, en donde vivía McCarthy, al estanque de Boscombe. Hay, hay un cuarto de milla de 2 personas. Lo vieron encaminarse en dirección de la pequeña laguna. Una de ellas fue una anciana cuyo nombre no se ha mencionado, y la otra, Williams Corder, un guardabosques al servicio del señor Thunder. Tanto un testigo como el otro aseguran que el señor McCarthy iba solo. El guardabosques dice que a los pocos minutos de ver pasar al señor McCarthy se encontró con su hijo, James Carty, que iba en la misma dirección y llevaba un rifle bajo el brazo. En su opinión, el padre se encontraba todavía a la vista y parecía ser seguido por el hijo. Sin embargo, no volvió a pensar en el asunto hasta que se enteró de la tragedia ocurrida. Los dos McCarthy fueron vistos después de William Corder, el guardabosques. Los perdió de vista. El estanque de Boscombe está rodeado por, es- por espesos bosques, con solo una franja de césped y juncos en sus orillas. Una chiquilla de 14 años, Patience Moran, hija del encargado de las cabañas para los cazadores, cae en el valle. Se hallaba en un bosque cercano al estanque, recogiendo flores. Asegura que mientras se encontraba allí, vio en las afueras del bosque, cerca del estanque, al señor McCarthy y a su hijo, quienes parecían estar enfrascados en una violenta discusión. Oyó al señor McCarthy usar una lengua grosera con su hijo, y vio a este levantar la mano como si quiera golpear al viejo. Se asustó tanto por la violencia de la escena que echó a correr, y al llegar a su casa le dijo a su madre que había visto a los dos McCarthy peleando cerca del estanque de Boscombe y que temía que fueran a terminar a golpes. Apenas de decir eso, cuando el joven McCarthy llegó corriendo para manifestar que había encontrado a su padre muerto en el bosque, lo vieron, observaron ah, para manifestar que había encontrado a su padre muerto en el bosque y para solicitar la ayuda del cuidador de las casitas. Estaba muy excitado. Venía sin rifle y sin sombrero. Las personas que lo vieron observaron que llevaba la mano y la manga derecha manchada de sangre. Al seguirlo, encontraron la- el cadáver tendido sobre el césped, a un lado del estanque. La cabeza había sido deshecha a golpes con un instrumento pesado y obtuvo las lesiones. Las lesiones parecían haber sido hechas con la culata del rifle de su hijo, que fue encontrado a unos cuantos pasos del cadáver. Bajo estas circunstancias, el joven fue inmediatamente arrestado. Durante, durante el juicio premilinar se le declaró culpable de homicidio. Esto, esto sucedió el martes. El miércoles fue presentado ante los magistrados de Ross, los cuales han pasado el caso a las autoridades inmediatas. Estos son los hechos principales del misterio que nos ocupa, tal como se han publicado en los periódicos. Difícilmente puedo imaginar un caso más endemoniadamente claro. Si alguna vez la evidencia circunstancial ha señalado a un criminal, es a este muchacho. La evidencia circunstancial es una cosa muy engañosa, contestó Holmes, pensativo. Parece señalar en forma objetiva hacia una cosa, pero si usted desvía un poco su propio punto de vista, puede encontrar que señala, de un modo igualmente determinado, hacia otra cosa por complejo, diferente. Debe confesar, sin embargo, que la situación del joven me pareció terriblemente comprometedora y es muy posible que sea el culpable. No obstante, hay personas en los alrededores y entre ellas la señorita Thunder, hija del poderoso terrateniente de la localidad, que creen que creen que es inocencia y recurrida a Lester, a quien usted quizás recuerde en relación con con el suyo de Escarlata, para que resuelva el misterio por su cuenta.
Lester, que se encuentra desconcentrado, apelado a mí, de ahí de dos caballeros de edad madura, vuelven hacia el oeste a 50 millas por hora, en lugar de estar en su casa dirigiéndose tranquilamente el desayuno. Me temo que los hechos son tan obvios que les parece a usted que obtiene muy poco crédito al resolver un caso así. No hay nada más engañoso que lo obvio, contestó echándose a reír. Además, quizás encontraremos otros hechos obvios que no le han parecido al señor Lester. Usted me conoce demasiado bien para considerarme bandidoso. Si digo que confirmaré o destruiré la teoría del señor Lestrade, valiéndome de medios que él es incapaz de emplear o de entender, para tomar el primer ejemplo que tengo a mano, le diré apercibió muy claramente que al cabo de usted la ventana es del lado derecho. Sin embargo, dudó mucho que el señor Lestrade hubiera notado una cosa tan evidente. Pero ¿cómo demonios? Mi querido amigo lo conozca a usted también. Conozco muy bien la limpieza militar, que lo que caracteriza. Se afeita todas las mañanas y en esta época del año lo hace valiéndose de la luz del día. Pero como noto que su afeitada menos cuidadosa a medida que su rostro se extendía hacia la izquierda hasta convertirse en positivamente descuidada al llegar a la mandíbula, me resulta muy claro que esa parte de su habitación está menos iluminada que la otra. No podría imaginarse a un hombre de sus hábitos examinándose abajo una luz directa y completa y considerándose satisfecho con ese resultado. Solo le digo esto como un ejemplo trivial de la observación y la deducción. En eso estriba mi oficio, y es posible que nos sea de alguna utilidad. En la investigación a la que vamos a consagrarnos, hay uno o dos puntos menores que salieron a relucir durante el juicio preliminar, y son muy dignos de ser tomados en consideración. Bien. Continúa Daniela. Un poco más fuerte, hijita. El inspector de policía local dijo que se comentó que eso no le sorprendía, pues no era más que su negocio. Esta observación produjo el efecto natural de cuadrar la señal de fue una confusión, no, porque la ley siguió su protesta de inocencia. En parte de todo aquella de declarar de circunstancias en su contra, este comentario es uno de más sospechoso. Al contrario, es el rayo de luz más claro que por el momento logró vislumbrar entre las opacas nubes. Todo lo inocente que pueda ser no resulta creíble que sea tan imbécil como para no darse cuenta de que todas las circunstancias están en su contra. Si hubiera aparentado sorprenderse por su apresto, hubiese fingido indignación. Lo consideraría mucho más sospechoso, ya que aunque la sorpresa y la cólera puedan ser muy naturales bajo estas circunstancias, no es menos cierto que a un hombre culpable le habría parecido la mejor política a seguir. Su franca aceptación de los hechos lo señala como un hombre inocente o como un individuo de considerable firmeza y control de sí mismo. Cuando al comentario acerca de que yo merecía resulta perfectamente lógico.
Si consideramos que se encontraba ante el cadáver de su padre y que no hay la menor duda de que ese día había faltado a sus deberes diarios, había cruzado duras palabras con su progenitor y siguió el importante testimonio de la niña. Incluso llegó a levantar su mano con intenciones de pegar. El arrepentimiento y el reproche demostrados por tal conducta me parecen señales de una mente sana y no de un alma culpable. Yo sacudí la cabeza de un lado a otro y comenté: muchos hombres han sido colgados con bastante menos evidencia en su contra. Así es, y muchos hombres han sido justamente colgados por eso. ¿Qué versión tiene de lo sucedido el propio joven? Me temo que no es muy alentadora para quienes tienen en él, aunque hay en ello una de los sugestivos. Usted mismo puede entrenado con él. Entre la fila de periódicos seleccionó un ejemplar de Hereford. Y dando vuelta a una hoja señaló el párrafo que contenía la declaración del infortunado joven en relación a lo sucedido. Lo pone en un rincón del asiento y lo leí cuidadosamente. Decía lo siguiente: señor hijo único del desaparecido, fue entonces llamado a declarar y explicó lo que sigue. Tenía 3 días de estar ausente de casa y acababa de llegar. Era la mañana del pasado lunes día 3, mi padre no estaba en casa cuando llegué. La doncella me informó que había ido a con John, el criado. Poco después de mi regreso, oí las ruedas de su carruaje en el patio y al asomarme por la ventana lo oí bajar y salir rápidamente, aunque no me di cuenta de qué dirección tomaba. Entonces cogí mi rifle y caminé en dirección de con la intención de ir a cazar conejos en los bosques cercanos. En el camino vi a Will Procter, el guardabosque como él ha atestiguado, pero está equivocado en pensar que iba siguiendo a mi padre. Yo no tenía la más leve idea de que el día que él iba delante de mí, aproximadamente a 100 metros del estanque, oí un grito de Uy. que era una señal especial que usábamos papá y yo. Corrí y me encontré cerca del estanque de pie. Pareció sorprenderse mucho al verme y me preguntó con cierta brusquedad qué estaba haciendo ahí. Su actitud provocó una discusión que nos llevó a usar palabras muy duras y casi terminar a golpes, pues mi padre era un hombre de genio muy vivo. Al ver que su furia se estaba volviendo incontrolable, me marché y empecé a caminar en dirección de Hatterley. No había avanzado más de 150 metros cuando oí un grito espantoso a mis espaldas, lo que me hizo regresar corriendo. Encontré a mi padre en el suelo, agonizando con heridas terribles en la cabeza. Dejé caer mi rifle y lo tomé en mis brazos, pero casi inmediatamente expiró. Permanecí arrodillado a su lado
varios minutos y luego me dirigí hacia la casa del cuidador de las cabañas para pedir ayuda. No vi a nadie cerca de mi padre. Cuando volví a su lado, y no tengo idea de quién pueda haberlo matado, no era un hombre popular debido a la frialdad y altivez de su carácter. Hasta donde yo sé, no tenía ningún enemigo declarado. No sé nada más respecto a este asunto. Bien. Continúa el alumno Valdivia, Christopher. ¿Dónde se quedó mí? Porque no lo escuché. Y aquí. Se supone que deben de seguir con la lectura, chicos. O sea, yo estoy avanzando según lo que van explicando. Ahorita El voy a tomar fiscal, control de lectura. el fiscal, ¿hizo su padre alguna declaración antes de morir? Testigo, murmuró algunas palabras, pero solo puede entender una alusión respecto a una rata. Fiscal, ¿qué cree usted con eso? Testigo, no le encuentro ningún significado. Supongo que está delirando. El fiscal, ¿sobre qué cosas tuvieron usted y su padre esa discusión final? Testigo, prefería no contestar. Fiscal, me veo obligado a insistir al respecto. Testigo, es realmente imposible decírselo, pero puedo asegurarle que no tuvo ninguna relación con la tragedia que ocurrió después. Fiscal, eso toca decírselo a la corte. No necesito hacerle notar que su negativa a contestar pesará considerablemente en su contra en todos los procedimientos que surjan en el futuro. Testigo, a pesar de eso debo seguir negándome a contestar. Fiscal, tengo entendido que este grito de Q era una señal entre su padre y usted, ¿no? Así era, testigo. Fiscal, ¿cómo se explica entonces que lo lanzara antes de verlo y antes siquiera de saber que había usted vuelto de Bristol? Testigo, no lo sé. Un miembro del jurado, ¿no vio usted nada que provocara sus sospechas cuando volvió al escuchar el grito y encontró moribundo a su padre? Testigo, nada definido. Fiscal, ¿qué quieres decir con eso? Testigo, estaba tan alterado y tan emocionado cuando eché a correr que no pude pensar en otra cosa que no fuera mi padre. Sin embargo, tengo una vaga impresión de haber visto algo sobre el suelo, a mi izquierda. Me pareció algo de color gris, un abrigo, quizás un capote. Cuando me levanté, después de haber estado inclinado sobre mi padre y buscar a mi alrededor, había desaparecido. ¿Quiere decir que desapareció antes de que fuera usted a buscar ayuda? Sí, ya no estaba. No puede decir que era. No, tuve solo la impresión de que había algo allí. ¿A qué distancia del cuerpo? Aproximadamente a 12 metros. ¿Y a qué distancia de la orilla del estanque? Aproximadamente a la misma. Entonces, si fue quitado aquel objeto de ahí, eso sucedió a solo 12 metros de usted. Sí, pero estaba con la espalda vuelta hacia allá. Así concluyó el interrogatorio del testigo.
Ya veo, comenté terminando la lectura, que el fiscal en sus últimas preguntas se muestra bastante severo con el joven McCarthy. Hace notar con toda la razón la discrepancia que existe en que su padre haya hecho la señal convenida entre ellos antes de haberlo visto. También pone de relieve su negativa para dar detalles sobre la conversación que sostuvieron y su singular relato sobre las últimas palabras de la víctima. Todo esto pesa, como hace notar en contra del hijo. Holmes se echó a reír suavemente y se estiró sobre el asiento acoginado. Tanto usted como el fiscal se esfuerzan en tratar de manejar a su antojo los puntos más fuertes en favor del muchacho. ¿No se da cuenta de lo que acusan al mismo tiempo de tener exceso y falta de imaginación? Falta. Porque no pudo inventar un motivo de discusión que le granjeara las simpatías del jurado. Exceso como para inventar algo tan fuera de lugar, como la agonizante referencia a una rata, y el siguiente de la... eh, y el incidente de la prenda desaparecida. No, señor, investigaré este caso desde el punto de vista de que lo que este joven dice es cierto. Y veremos a dónde nos conduce esta hipótesis. Y ahora voy a enfrascarme en en mi petrarca de bolsillo. No diremos una sola palabra mal, hasta que nos encontremos en la escena del crimen. Almorzaremos en Swindon, a donde creo que llegaremos dentro de 20 minutos. Eran casi las 4 de la tarde, cuando por fin, después de atravesar el hermoso valle de Strong y pasar sobre el ancho y brillante Severn, nos encontramos en la simpática población rural de Rhodes. Un hombre alto de constitución y facciones férreas y de aspecto desconfiado y tímido nos esperaba en el ande, a pesar del saco ligero, color marrón claro, y de las guardapiernas de piel que llevaba puestas en deferencia a aquel medio rústico. No me fue difícil reconocer en el famoso detective Lestrade de Scotland Yard. Con él nos dirigimos hacia el departamento Hereford, en donde nos había reservado una habitación. He ordenado un carruaje para esta tarde, dijo Lestrade mientras tomamos una taza de té. Conozco su carácter activo y comprendo que no estará contento hasta que haya visitado la escena del crimen. Fue muy amable de su parte, contestó Holmes, pero todo es cuestión de lo que diga el barómetro sobre la presión atmosférica. Lestrade lo miró lleno de asombro. No le comprendo. ¿Cómo está el barómetro? 29, ya veo. No hay viento ni se ve una sola nube en el cielo. Tengo una cajetilla llena de cigarros que me están invitando a que lo fume. El sofá es muy superior a esos muebles abomina- abominables que hay en la mayoría de los hoteles. Por todo ello, no creo muy probable que use el carruaje esta noche. Lestrade se echó a reír indulgentemente y dijo, sin duda alguna, usted se ha formado ya sus opiniones muy personales con lo que ha leído en los periódicos. El caso es claro como la luz del día. Desde luego no se puede negar la ayuda a una dama, sobre todo cuando insiste tanto como la señorita que ha ocurrido a nosotros. Ha oído hablar de usted y desea su opinión, aunque le he dicho repetidamente que usted no puede hacer más de lo que ya he hecho yo mismo. Vaya, bendito sea el cielo. Hablando de ella y llega a su carro. No había terminado de hablar cuando ya se encontraba en la habitación
una de las jóvenes más lindas que he visto en mi vida. Sus ojos color violeta brillaban intensamente, sus labios estaban entreabiertos y el rubor teñía su mejilla. Se notaba que la terrible preocupación que la embargaba la había hecho perder todo reserva. Oh, señor Sherlock Holmes, gritó mirando de mi amigo a mí, finalmente con rápida intuición femenina. Se dirigió a mi compañero. Me alegra tanto al verlo aquí. He venido al pueblo para decírselo. Sé que James no lo hizo. Lo sé y quiero. Lo sé y quiero que empiece a trabajar sabiéndolo usted también. No se permita la menor duda al respecto. James y yo nos conocemos desde niños y conozco su defecto como nadie, pero es demasiado bondadoso de corazón para hacerle daño. In- incluso a una mosca. La acusación que le hacen es absurda para todo aquel que la conoce realmente. Espero que podamos poner de relieve su inocencia. Señorita Turner, dijo Sherlock Holmes, puede usted confiar en que haré todo lo que está de mi parte. Pero usted ha leído la evidencia. ¿Ha sacado alguna conclusión de ella? ¿No nota algún punto que pudiera favorecer a Harry? ¿Cree usted que sea inocente? Me parece que es lo más probable. Lo ve usted, gritó echando hacia atrás su cabeza y mirando con expresión desafiante al extraño. ¿Ya lo oye? Me da esperanza. Me temo que mi colega ha sido un poco precipitado al formar sus conclusiones, comentó Lestrade encogiéndose de hombros. Pero este no es cierto. Oh, yo sé que este es lo cierto. James no hizo eso. Y, y en cuanto a la pelea con su padre, estoy, estoy segura de que la razón de que se niega a hablar de ella es que se relaciona conmigo. ¿En qué forma? Preguntó. Hasta ahí nomás. Bueno, Hasta ahí. Continúa, Víctor. Bueno, no hay momento para ocultar nada. James y su padre habían tenido muchos disgustos respecto a mí. El señor McCarthy estaba muy interesado en que nos casáramos. James y yo siempre nos hemos querido como hermanos, pero desde luego es joven y ha visto un poco de la vida. Bueno, naturalmente no quería hacer con precipitación una cosa tan seria como esta. Así que hubo los pleitos y bueno, estoy seguro de que este atentado era por la misma causa. ¿Y su padre estaba a favor de esa opinión? Preguntó Jorge. No, se ponía ella. Nadie más que el señor McCarthy estaba en su favor. Un rápido rubor invadió las frescas mejillas de la joven cuando Sherlock Holmes le dirigió una de sus agudas miradas. Gracias por esta información, le dijo. ¿Podría ver a su padre si lo visita mañana? Me temo que el doctor no lo preocupará. ¿Doctor? Sí, ¿no se enteró usted? El pobre papá no ha estado muy bien de salud en los últimos años. Y esto lo ha destrozado completamente. Ha tenido que guardar cama y el doctor dice que su condición es muy delicada y que su sistema nervioso sufre un terrible sufrimiento. El señor McCarthy es el único hombre de esta región que conoció a papá en su juventud, cuando vivía en Victoria. En Victoria. Eso es importante. Sí, en las minas, comprendo. En las minas de oro, donde se último
entendido el señor Kirchner hizo su fortuna. Sí, es cierto. Muchas gracias, señor Kirchner. Usted extremadamente valiosa como colaboradora. Mañana me dirá que ha dado valor, ¿no? Probablemente irá a la prisión a ver a alguien, ¿verdad? Si lo hace, señor Mons, sugiero que le diga que yo creo en su inocencia y usted comprende. Lo haré con mucho gusto, señor. El papel está muy enfermo e insiste en que no le dé sol. Adiós. Y que el Señor lo ayude. Salió corriendo de la habitación tan impulsamente como había entrado a ella. Y poco después pasó a la cama de pantalón con el hijo de continuidad. ¿Por qué hiciste esperanzas que usted ha recordado tarde? Yo no soy muy tierno de personas pesimistas, pero a eso que dice usted me llamo un sentimiento importante. Creo que ahora sé que estoy en posibilidad de probar la inocencia de usted una orden para que ver mi expresión, pero sí, pero solo para que piense para mí. Resolución tener un tiempo de tomar un tiempo para poder Petro hoy mismo sin profesor, pues vamos a hacerlo. Watson me temo que se va a mover para hacer estará ausente en toda hora. Los acompañé hasta el sector y luego me puse a bajar horas de escuela de pueblo. Aquí tiene que ser como de interesarme en esta novela de Oro Amarillo. Sin embargo, el mundo de historia era tan aburrido cuando se lo comparaba con el profundo imperio ante el cual nos enfrentaba. Mi atención pagaba tan fervientemente de la ficción a la realidad que acabé por arrojar el libro al otro lado de la habitación. Y me concentré a examinar los acontecimientos del día. Suponiendo que la versión del joven fuera absolutamente verídica, y cosa no se muñeca, era la mirada imprevista, pues no podía haber ocurrido entre el espectador de su padre y aquel acudió a su lado de nuevo para encontrarlo con punto. Era horrible y espantoso. Que podía haber sido la naturaleza de la misión no revelada nada a los institutos médicos. Toqué la campanilla y pedí una verdadera el escenario recordado que contenía un relato preciso y extenso de la situación. En la declaración del cirujano se establecía que el sexo posterior del parital izquierdo y la mitad izquierda del occipital habían sido destrozados por un fortísimo golpe dado con un instrumento físico. Marqué el sitio sobre mi propia cabeza. Era perfectamente claro que aquel golpe solo podía haber sido afectado a la víctima por azar. Esto, en cierto grado, estaba en favor del joven, pues se había visto discutiendo con su padre por la prensa. A pesar de eso, no pesaba demasiado en su favor. Resultaba posible que el anciano se hubiera vuelto hacia otro lado cuando su hijo le asistió el golpe mortal. Bueno, valía la pena llamar la atención de Juan al respecto. Estaba también la referencia del instituto a una rata, que podía significar, no podía ser delirio. Un hombre que muere con un golpe repentino difícilmente sufre delirio. No, era más probable que estuviera tratando de explicar a manos de su amor. Pero, ¿qué política? Me exprimí el cerebro tratando de encontrar alguna explicación. Entonces pensé en el incidente de la teta gris que era el joven desapareció tan misteriosamente
Lo que decía la verdad significaba que el vecino Luis había dejado de ver una parte de su vestido, probablemente su lavanda, y que tuvo el suficiente valor para volver y rescatarlo en el instante en que se estaba arrodillado junto a la víctima, espaldas a él, pero solo a una docena de pasos. ¡Qué red de misterios e improbabilidades en aquello! No me extrañaba la opinión al respecto, pero sin embargo tenía tanta fe en la capacidad de Sherlock Holmes que no podía perder las esperanzas de la inocencia de joven Navarro. Era tarde cuando Sherlock Holmes volvió. Venía solo pues de decirle que se había quedado su habitación en un hotel de la ciudad. El barómetro sigue muy alto, comentó al sentarse. Es muy importante que me dio antes de que podamos participar en este programa. Por otra parte, nos enfrentamos a un demasiado sucio y no quise actuar cuando mi cerebro estaba nublado por el cansancio de una larga mirada. He visto al joven Navarro y es nada. No pudo arrojar alguna luz sobre el misterio. Nada. Por un momento me sentí inclinado a pensar que sabía quién lo había hecho y estaba tratando, pero ahora estoy convencido de que se encuentra tan desconcertado con todos los demás. No es un muchacho perfecto ni inteligente, aunque rápido y simpático. Parece que tiene un corazón. Hasta ahí nomás, gracias. Vamos con Grisel. Grisela Isanoa. Pero en cuanto a sus gustos, me parece que no puedo admitirlo. Sí, como sospechamos, se opuso a casarse con una joven tan encantadora como la señora Turner. Ah, esa es una triste historia. El tipo está loco, desesperadamente enamorado de ella. Pero hace 2 años, cuando era solo un chiquillo, y antes de que la conociera realmente, pues la joven estuvo en un interno 5 años. Fue lo bastante idiota como para caer en las redes de una tabernera de Bristol y casarse con ella en secreto. Nadie sabe una palabra del asunto, mas puede imaginarse lo enloquecedor que le debe haber resultado sentirse presionado para que hiciese lo que él hubiera dado cualquier cosa por hacer, pero sabiendo que era en absoluto imposible, fue la desesperación natural que debe producir una situación así, lo que le hizo levantar las manos hacia su padre, amenazadoramente, cuando en su última entrevista, este insistió en su matrimonio con la señora Turner. Por otra parte, él no tenía medio alguno de subsistencia independiente y su padre, que era un hombre muy duro, lo habría arrojado de la granja si hubiera sabido la verdad. Fue precisamente con esta tabernera con la que pasó los últimos 3 días en Bristol. Su padre no sabía en dónde estaba. Fíjese bien en eso, pues es de gran importancia. Sin embargo, la desventura de su arresto ha derivado una aventura. Pues la tabernera, al enterarse por los periódicos de que se hallaba metido en un lío serio y a punto de ser ahorcado, se ha vuelto en su contra y le ha escrito diciéndole que estaba casado anteriormente con un hombre que se encontraba en las Bermudas y que por lo tanto su matrimonio con ella fue nulo desde el primer momento. Creo que esa noticia ha consolado al joven McCarthy de todo lo que ha sufrido. Pero si es inocente, ¿quién mató al hombre? Ah, ¿quién? Quiero llamar su atención muy particularmente sobre 2 puntos. Uno
es que el hombre asesinado tenía una cita con alguien en el estanque y que ese alguien no podía haber sido su hijo, ya que éste se encontraba ausente y él no sabía cuándo iba a volver. El segundo es que la víctima lanzó el grito de "Cuy" antes de que supiera que su hijo había vuelto. Estos son los puntos básicos de los que depende la solución del caso. Y ahora hablemos sobre literatura. Si tiene la bondad y dejamos todo este asunto pendiente hasta mañana. No llovió, como Holmes había predicho, y la mañana siguiente amaneció brillante y sin nubes. A las 9 en punto, Lestrade se presentó con el carruaje y partimos hacia la granja Hatterley y hacia el estanque de Boscombe. Hay serias noticias esta mañana, informó Lestrade. Se dice que el señor Turner, padre de nuestra joven amiga, se ha agravado y que se teme por su vida. Supongo que es un hombre anciano, dijo Holmes, de poco más o menos 70 años. Por su salud fue seriamente afectada por la vida en las colinas y desde hace algún tiempo su estado se ha ido empeorando. La muerte de McCarthy tuvo muy mal efecto en él. Habían sido amigos íntimos por años y Turner era, según he sabido, un gran benefactor de McCarthy, pues le he conocido las mejores tierras de su región, que forman la granja Hatterley, sin cobrarle nada de renta. Eso es muy interesante, comentó Holmes. Sí, y lo ha ayudado de otras mil maneras. Toda la gente de la región habla de las bondades que tuvo para él. Comprendo. ¿No les parece un poco singular que este McCarthy, que parece haber tenido muy poco dinero suyo y que estaba muy endeudado moralmente con Turner, haya insistido en casar a su hijo con la señorita Turner, heredera de la gran fortuna de su padre? Y no le sorprende la confianza que tenía en que la declaración de su hijo era suficiente para obtener la mano de la muchacha, aún a sabiendas de que Turner se oponía a la idea. La hija nos ha dicho todo eso. ¿No deducen nada de ello? Otra vez estamos ante las deducciones y las suposiciones. Se lamento Lestrade suspirando con resignación y guiñándome un ojo. Ya es bastante difícil aceptar los hechos y las realidades, Holmes, para que nos ocupemos de divagaciones y fantasías. Tiene mucha razón, asintió Holmes. Es muy difícil aceptar los hechos como usted los presenta. Ahí nomás. Continúa Linda Lee. La palabra. La palabra. Continúa José Chumacero. Ahí está. ¿Me puede decir dónde se quedó, por favor? Continúa Analí. Mis- Se quedó en presente, ¿verdad? Continúa Luciana. Mis, ¿me escucha? Luciana. Analí está hablándome. Ahí. Continúa Luciana. No están De atentos. cualquier modo, tengo hecho que parece muy difícil hacerle comprender y aceptar a usted, contestó la vez.
ligeramente acalorado. ¿Cuál es? Que el señor Mr. Padre encontró la muerte a manos del señor Mr. Hijo, que todas las teorías en contrario son simples ilusiones. Prefiero las ilusiones cuando son claras, que los hechos concretos cuando resultan oscuros, aseveró Holmes, echándose a reír. Pero, si no me equivoco, esa granja de la izquierda es Harlem. Sí, tiene razón. Se trataba de un edificio amplio, de aspecto confortable. Era una casa de 2 pisos, con techo inclinado. Sus paredes de piedra gris presentaban grandes manchones amarillentos de líquen. Las contraventanas cerradas y las chimeneas sin humo daban un aspecto deprimente de abandono y soledad, como si todo el peso de la horrible tragedia hubiera caído sobre el edificio. Una vez que nos encontramos en el interior, John pidió a la criada le mostrara las botas que su amo llevaba en el momento de su muerte, así como unas de su hijo, aunque en este caso no fueran las que usara la tarde de la tragedia. Después de medir las botas desde 7 u 8 ángulos diferentes, John pidió que lo llevaran al patio, desde donde todos partimos, siguiendo el polvoso sendero que conducía al estanque de Boscombe. Sherlock Holmes se transformaba en otro hombre cuando se encontraba sobre una pista como esta. Quienes hubiesen visto solamente al pensador y profundo y el lógico de Baker Street difícilmente lo habrían reconocido. Su rostro se enrojecía y adquiría una expresión muy seria. Sus cejas se fruncían hasta convertirse en 2 espesas líneas negras y sus ojos brillaban como acero bajo de ellas. Llevaba los hombros inclinados, los labios contraídos y las venas de su largo cuello destacaban de la piel como zigzaguentes culebras azulosas. Sus fosas nasales parecían dilatarse como las de un sabueso cuando va olfateando una pista, y su mente estaba tan absueltamente concentrada en el asunto que lo ocupaba que cualquier pregunta o comentario que se le hiciera no era registrado por sus oídos, o en el mejor de los casos solo provocaba un gruñido de impaciencia como toda respuesta. Rápida y silenciosamente avanzó por el sendero que atravesaba bosquecillos y arboledas, hasta internarse en los bosques, ahora espesos y oscuros, que rodeaban el estanque de Boskenberg. Era un terreno húmedo y pantanoso, como el de toda esa región, y había señales de muchos pies, tanto en el propio sendero como en el césped que bordeaba a ambos lados. Algunas veces Holmes echaba a correr, otras se detenía por largo rato, y hubo un momento en que hizo una pequeña incursión hacia la arboleda. Lestrade y yo caminábamos detrás de él. El detective, con expresión indiferente o despreciativa; yo, con el profundo interés derivado de la convicción de que cada una de sus acciones iba dirigida hacia un fin definido. Bien. Va a continuar la alumna Andrea. El estanque de Boscombe. El estanque de Boscombe, que es una pequeña extensión de agua bordeada por junquillos, está situado en los límites entre la granja Hedgerly y el parque privado del Hijo del Mar.
oscuro. Más allá del bosque que se extendía al lado sur del estanque, podíamos ver los resbates de las torrecillas rojas que sugerían la extendidez de la casa del poderoso terrateniente del lado del estanque correspondiente a Chapultepec. El bosque era muy espeso y había una estrecha cinta de hierro de aproximadamente 20 pasos de ancho. Entre el sitio en que terminaban los árboles y los junquillos que bordeaban el estanque, Lestrade nos mostró el punto exacto en que fuera encontrado el cadáver. El terreno era tan húmedo que yo podía ver con claridad las huellas que había dejado la caída del hombre asesinado. Según notaba yo en sus ojos, brillantes y su rostro ansioso, podía leer muchas otras cosas en la hierba húmeda y aplastada. Corrió de un lado a otro, como un perro que siguiera la pista de un león, y de pronto se volvió al estrado. ¿Qué fue usted a hacer el instante?, preguntó. Estuve hurgando el fondo con un rastrillo, pensando que podría encontrar un arma o alguna otra cosa de interés. Pero, ¿cómo diablos supo que? Oh, no tengo tiempo de explicar. Ese pie izquierdo de usted, que siempre lleva torcido hacia adentro, se ve por todas partes. Hasta un ciego podría seguir. Y allí se desvanece entre los puntos. Oh, que siempre había sido todo si hubiera llegado yo antes de que pasara esta manada de lujo de sabiduría. Para abordar lo más interesante. Aquí están las huellas del primer grupo que vino por el encargado de la casita del bosque y que borró todas las huellas en 2 o 3 metros a la redonda del cadáver. Pero aquí hay 3 rastros diferentes de las mismas pisadas. Extrajo una lupa y se arrodilló para ver mejor. Empezó a monologar en voz alta, más que hablar con nosotros. Estas son las pisadas del joven McCarthy. 2 veces caminó y una corrió con tanta rapidez que las suelas de sus zapatos están profundamente marcadas, pero los tacones casi no son visibles. Esto apoya su versión de lo sucedido. Corrió ver a su padre en el suelo. Aquí están las pisadas del viejo McCarthy, mientras daba vueltas de un lado a otro. ¿Qué es esto? Es la culaca del rifle, apoyada en el suelo mientras el hijo escuchaba. Y esto, Pablo, ¿qué tenemos aquí? Pisada. Punta cuadrada. Son botas un poco raras. Vienen, van, luego. Regresaban en busca de la prenda de vestir. ¿De dónde procede? Hasta ahí nomás. Continúa, Madeleine. Ocurrió de un lado al otro, algunas veces perdiendo y en otras encontrando la pista, hasta que nos llevó a la orilla del bosque y quedamos abajo de la sombra de una gran valla. El árbol más grande allí existe. Holmes rodeó el tronco del árbol hasta colocarse del lado opuesto. Se tendió de nuevo en el suelo con el rostro más pegado a este y lanzó un grito
de satisfacción por largo tiempo, permaneciendo allí, levantando hojas y ramas secas, guardando en un sobre lo que a mí me pareció simple. Fue algo común y examinando con la lupa, no solo en el suelo, sino hasta la corteza del árbol, a tanta altura como le fuese posible alcanzar. Una piedra se encontraba entre el musgo que rodeaba el árbol. Holmes se levantó, la extendió cuidadosamente y la conservó en su poder. Entonces siguió un sendero a través del bosque hasta llegar al camino principal, en donde las huellas se confundían con muchas otras. Ha sido un caso de considerable interés, comentó, volviendo a sus modales naturales. Imagino que esa casa gris de la derecha debe ser la cabaña del encargado del bosque. Creo que iré a echarle con Morad y probablemente a escribir una nota. Una vez que haga esto, nos iremos a almorzar. Pueden irse hacia el coche. Yo estaré con ustedes dentro de unos momentos. Continúa Jennifer. Un ratito. Ya. Me imagino que tu casa gris de la derecha debe ser la cabaña del encargado de bosque. Creo que voy a charlar moral y probablemente vivir una noche. Una vez que haga esto, nos iremos a almorzar. Pueden irse hacia el coche. Yo estaré con ustedes dentro de unos momentos. 10 minutos después nos encontrábamos otra vez en el interior de nuestro carruaje en dirección a Raspalos. ¿Hasta aquí? ¿Gracias hasta aquí? Todavía quedaba consigo la piedra que había recogido en el bosque. Esto puede interesarle. Le comentó extendiéndole la piedra. El asesinato fue cometido con ella. No habrá ninguna huella. No la hay. Entonces, ¿cómo sabe que fue la arma homicida? La hierba crecía bajo ella. Eso significa que tenía poco tiempo de estar allí. No había señales del lugar donde fue tomada. Además, corresponde con las lesiones y no hay ninguna señal de otra. Y el asesino es un hombre alto, zurdo, que se pega de la pierna derecha. Usa botas de suela muy grande con puntas cuadradas, usa un capote gris, fuma cigarros de la India, como pille y tiene un portaplumas sin tinta. Hay otros muchos indicios que creo que esto ya bastará para encontrarlo. Lestrade se echó a reír. Me temo que siguió siendo un escéptico, dijo todas esas teorías. Están muy bien, pero vamos a enfrentarnos con un jurado británico de ideas muy realistas. Ya veremos, contestó Juárez tranquilamente. Usted sigue su propio método y yo seguiré el mío. Estaré ocupado esta tarde y probablemente volveré a entre nocturno. ¿Vas a dejar su caso monstruoso? No perfectamente incluido, pero el misterio está resuelto. Tiene criminal.
El caballero firmará el escrito, pero ¿quién es él? Seguramente no nos va a ser muy difícil averiguar. Este no es un soldado muy popular. Mezclar el sentido de otros y con nosotros. Soy un hombre práctico y no puedo dedicarme a registrar toda la respuesta cuando un caballero solo constantemente me convertiría en el campeón de escolta de oro. Muy bien, dijo Juan, tranquilamente. No puedo negar que le he dado una oportunidad de echar mano del asesino. Hemos llegado a un hotel. Hemos llegado a su hotel. Adiós. Le escribiré unas líneas antes de marcharme. Bien, hasta ahí quedamos. Bien, chicos, creo que todo un misterio, ¿no? Que todavía, por eso, Lo mató Turner. teníamos que continuar, pero ya el tiempo nos va a ganar. Bueno, si pueden por ahí, ya van leyendo una leída rápida. Nos falta un alrededor de 12, 40. unas 10 hojas y se acaban. O la continuamos. 42. Son 42. Pero ya al menos hemos llegado hasta la parte de... ¿Qué puedo decir? Sí, creo que sí, ¿eh? Ya, a ver, chicos, a trabajar la tarea, por favor. Sacamos la tarea, voy a imprimir, mándenme un puntito, voy a descargar, mándenme un puntito los que van a, para enviarles el archivo de una vez. Miss, disculpe, voy a entrar por mi otro celular. Ya. Vamos a resolver la tarea lo más rápido y me lo envían de una vez para revisarlo, lo suben al grupo, lo suben a la plataforma. Ese es el trabajo, chicos. Miss, ¿lo tenemos que enviar ahorita? Sí, título, autor, idea principal, los personajes y el mensaje de la moraleja y un breve resumen. ¿Ya? Vamos, chicos, a trabajar. ¿Hasta qué hora se entrega? Tenemos exactamente 1 hora. 1 hora, chicos, 1 hora. Título, el nombre del autor, idea principal, los personajes, sí, la moraleja y un breve resumen. Mientras voy revisando las tareas, chicos, envíen, por favor, traigan sus...